Hola, en este vídeo voy a explicar brevemente cómo estructurar el trabajo, en general para cualquier trabajo académico que tengas que realizar, pero especialmente para tu trabajo de fin de grado. ¿En qué consiste y cómo lo tenemos que estructurar? En primer lugar, vamos a ver cuál es el orden correcto de cada uno de los epígrafes, ¿vale? En primer lugar va la portada. Siempre hay que asegurarse de si hay una portada oficial. En el caso del trabajo de fin de grado de la Facultad de Humanidades del CEU, hay una portada oficial que está en los documentos en la intranet y que es la que tienes que utilizar. ¿Vale? El orden correcto sería el resumen, después el índice, ¿vale? Nunca antes, ¿vale? Primero va el resumen con las palabras clave, luego el índice y a partir de aquí todo el texto del trabajo. Después vienen una serie de cuestiones como son las referencias. Aquí hay que saber diferenciar, ¿vale? Depende de lo que nos pidan. A veces nos piden bibliografía. Bibliografía significa que incluimos cualquier material que hayamos utilizado para trabajar en este texto. Esto quiere decir que a lo mejor nos hemos leído un libro que nos ha sido de mucha ayuda y aunque no lo citemos, pero nos ha ayudado a estructurarnos la cabeza, a saber sobre el tema, pues también tendríamos que incluirlo. En cambio, si lo que nos piden son referencias, solo hay que incluir aquellas publicaciones que estén citadas en el texto, ¿vale? Eso es importante. Después irían las notas, dependiendo del tipo de texto, de cómo lo hayamos estructurado, ¿vale? En algunas ocasiones las notas nos piden que las metamos aparte. Por lo general, si son notas a pie de página sencillas, porque vamos a citar en APA 7 y lo que vamos a hacer es utilizar la bibliografía, la vamos a ir citando sobre el texto, ¿no? Modelo APA 7, y utilizamos el pie de página para las notas, pues este epígrafe no haría falta. Pero bueno, depende un poco de lo que nos pidan. En el caso del TFG no haría falta. Después irían un resumen de tablas y figuras que hayamos utilizado, fotografías, etcétera. Y por último, los apéndices. Hay que saber muy bien discriminar qué va en apéndice y qué no, ¿vale? Para eso pues pide ayuda si no sabes muy bien cómo hacerlo, porque hay veces en que hay información extra que es útil, pero que no hace falta incluir en el texto porque es demasiado largo, porque sería muy pesado, pero hay veces en que hay algo que es imprescindible incluir. Por ejemplo, si has hecho unas entrevistas, deberías incluir todo el texto, el volcado de todo lo que se ha hablado en la entrevista, en el apéndice, porque si no sería muy pesado. Aunque en el texto del trabajo hagas menciones a la entrevista y digas, pues la persona entrevistada dijo esto o dijo esto otro, pero no toda la entrevista completa. ¿Vale? Sin embargo, si has hecho unas tablas para entender, pues por ejemplo, para hacer toda la evaluación de los datos de pues bueno, unas fichas de análisis con las que has trabajado, habría que evaluar pues, cómo de importante es incluirlas o no, porque a veces por su importancia sí que habría que incluirlas dentro del texto, aunque se haga un poco pesado. En este caso, lo mejor es saber en cada caso qué hacer y pues evaluarlo con tu director del trabajo. Epígrafes. En los epígrafes es muy importante tener coherencia, ¿vale? Es decir, que en Word hay una herramienta que se llama estilos que nos permite saber y podemos ponerle nombres, ¿no? Que podemos llamarla nivel 1, nivel 2 o título, subtítulo, etcétera, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que a lo mejor estamos escribiendo en un texto y tenemos que asegurarnos de que siempre utilizamos la misma nomenclatura. El título principal va a ir en mayúsculas, va a ir en negrita y va a ir centrado y el texto se inicia en un nuevo párrafo, con lo cual implica saltar de línea o lo que sea. ¿Vale? En el segundo nivel, ¿no? Los subtítulos también van a ir en negrita, pero en vez de ir en mayúscula van a ir en texto normal. No, bueno, pues vamos a ver en cada uno de ellos cómo hacerlo. Hay que ser coherente a lo largo del todo el texto, porque si no la persona que está leyendo el trabajo pierde el hilo de qué pertenece a qué. ¿Vale? Y ahora vamos con una de las partes más importantes de un trabajo de investigación, que es el capítulo de introducción. ¿Vale? ¿Qué tiene este capítulo de introducción? Pues tiene la justificación de la investigación, los objetivos, las hipótesis y tesis si las hay, la metodología y el plan de trabajo. ¿Vale? Esto en un trabajo de fin de grado, por ejemplo, pues suelen ser unas 5 páginas. ¿Vale? ¿Por qué se utiliza este capítulo de introducción? Bueno, pues porque tenemos que hacer que la persona que está leyendo el texto, ¿vale?, se vaya enterando de cuál va a ser el tema, que vea por qué ha merecido la pena hacer esta investigación, qué era lo que queríamos conseguir con este trabajo y a partir de ahí vaya entendiendo el contexto en el que hemos desarrollado la investigación. ¿Vale? Vamos a ver cada uno de esos pequeños epígrafes que incluyen en el capítulo de introducción. En primer lugar, la justificación. ¿Vale? La justificación implica justificar, como el propio nombre indica, ¿no? Razonar por qué es un tema interesante, actual, es decir, que merezca la pena que alguien se haya puesto a trabajar en él. ¿Vale? ¿Cómo se puede justificar? Puede incluso incluirse alguna cita o alguna noticia que así lo refuerce, ¿no? En primer lugar, justificación, digamos, de carácter objetivo, es decir, noticias, problemas actuales, situaciones por las cuales es interesante que alguien en este momento se haya puesto a hacer este trabajo. ¿De acuerdo?
Situación del comercio electrónico en el año 2022, a raíz del COVID en el 2020, un problema que viene dándose desde los años 50. Por algún motivo hay que justificar por qué el problema es interesante y es actual. En segundo lugar, también se puede hacer una pequeña justificación más subjetiva, es decir, por qué la persona que hace este trabajo ha decidido hacerlo. ¿Vale? No solamente es un simplemente me gusta y es bonito, ¿vale? Sino una justificación personal, pero que sea más o menos profesional, ¿no? Es decir, pues es un tema que me lleva interesando mucho tiempo y al que me quiero dedicar en el futuro en mi carrera profesional. Es un tema que me interesa porque es una empresa en la que estoy trabajando y nos interesa mucho conocer estos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda parte, los objetivos, ¿vale? Nuestros objetivos implican lo que queremos conseguir con la investigación, ¿vale? Depende un poco del proyecto, pero no hace falta tener muchísimos objetivos. Piensa que cada objetivo que indiques tienes que cumplirlo. De manera que, bueno, pues lo normal es que sean a lo mejor 4 o 5, ¿vale? De hecho, lo más habitual en un trabajo de investigación es que nuestros objetivos se resuelvan en cada capítulo. Es decir, un capítulo resuelve un objetivo. Por ejemplo, ¿vale? Imaginemos que nuestro trabajo es que queremos ver bueno, pues, cambios en la política de envíos durante la pandemia del COVID-19. ¿Vale? Y vamos a analizar el sector de la moda y vamos a ver lo que ha hecho cada una de las empresas. ¿Vale? Pues a lo mejor, en primer lugar, tendríamos que conocer el sector de la moda. En segundo lugar, analizar esos cambios que la pandemia ha generado en la economía y específicamente en el sector de la moda. En tercer lugar, identificar las empresas, analizar cuáles han sido las que han realizado dichos cambios y el beneficio que han obtenido, ¿no? Estudiar, describir. Como veis, siempre son infinitivos, son verbos de acción porque implican tareas que vamos a realizar, ¿vale? Normalmente en un trabajo de fin de grado suele haber 2 o 3 capítulos, que serían el capítulo 2, 3 o 2, 3 y 4, que son más teóricos, ¿no? Donde hacemos un marco teórico, un ámbito de estudio, un estado de la cuestión para conocer cómo está el sector. Y probablemente, si es un trabajo que no es meramente un análisis de la situación, sino que además aportamos un extra, ¿no? Lo que suele haber es un trabajo que sería el trabajo de campo, ¿no? Que podría ser ese capítulo cuarto o quinto. De tal manera que seguramente cada uno de los objetivos irían en relación con los temas que estamos tratando, ¿no? En cada capítulo resolvemos un tema y luego explicaríamos qué vamos a hacer en nuestro trabajo de campo. La hipótesis, ¿qué es una hipótesis? Cuidado, es muy importante saber hacer bien una hipótesis, saber redactarla correctamente, ¿vale? La hipótesis es el planteamiento que queremos demostrar. No tiene que significar que se cumpla. No pasa nada porque una hipótesis no se cumpla, ¿vale? Incluso puede que se cumpla en algunos casos, ¿no? Una vez realizado este trabajo hemos visto que nuestra hipótesis se cumple en el público femenino, pero no en el masculino. Se cumple solo cuando el comprador es menor de 25 años. Se cumple en los casos en que, ¿vale? Tenemos que ver cuándo se cumple y cuándo no. No pasa nada porque el final del trabajo sea que la hipótesis no se demuestre. Es decir, a lo mejor hemos visto que, bueno, teníamos un planteamiento, pero que no se ha cumplido por los motivos que sean. ¿Vale? Para poder demostrarla tendremos que conseguir los objetivos que hemos planteado previamente. Es decir, cuando conozcamos cómo está un determinado sector, cuando conozcamos cómo ha afectado un problema a un sector, cuando conozcamos cómo es el público o el consumidor que compra en este sector, ¿vale? Cuando tengamos toda esa información y hagamos un trabajo de campo, podremos demostrar si se cumple o no esa hipótesis. ¿Vale? En un trabajo puede haber más de una hipótesis, no pasaría nada, pero un trabajo no tiene 20 hipótesis. ¿Vale? Lo más normal es que un trabajo tenga una hipótesis principal, ¿vale? 2 como mucho, aunque a veces puede haber una subhipótesis, ¿no? Es que dentro de esta hipótesis planteamos una posibilidad, ¿no? O un factor que puede hacer que se cumpla o que no. ¿Vale? Es lo más difícil de formular, hay que pensarla muy bien, ¿vale? Porque además, cuando redactemos las conclusiones, lo primero que hay que decir es demostrar que hemos cumplido con los objetivos y que se verifica o no la hipótesis que hemos planteado, ¿vale? Tiene que demostrarse, ¿vale? Es decir, si tenemos los medios para demostrarla, no vale hacer una aproximación o una idea, sino que realmente con la metodología que vamos a redactar tiene que verse si se cumple o no esa hipótesis y tenemos que tener los medios para poder contrastarla. Es decir, si queremos decir el público español no compra un determinado producto, no nos vale con hacer una encuesta a nuestros 20 amigos, porque no demuestran nada para el público español. Tendría que haber sido una estadística representativa. En este caso, pues tendríamos que buscar la fórmula de poder redactar la hipótesis de tal manera que lo que nosotros podamos hacer
realmente se pueda cumplir, ¿de acuerdo? Y es muy importante, ¿vale? Que a veces pues tenemos un pequeño problema con eso, ¿no? Los dos grandes problemas que tenemos en la hipótesis son esos. El primero, que no seamos capaces de evaluar una hipótesis con los medios de los que vamos a disponer, con lo cual estaría anulada. Y el segundo, no puede ser algo obvio, es decir, no vale que sea un dato que con solo consultar una fuente ya lo podríamos tener, ¿vale? Necesitaríamos tener pues más de una variable, ¿no? Es decir, no valdría con decir la cadena televisiva más vista en Estados Unidos es la CBS, por ejemplo, sino que tendríamos que contrastarlo con otros datos. El incremento de los consumidores que compran tal producto está relacionado con que son los que han visto esta cadena. Y entonces tendríamos que cruzar más de una variable. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí algunos ejemplos de cómo hacer una hipótesis. ¿Vale? Los estudiantes universitarios víctimas de acoso por parte de sus compañeros son más propensos a abandonar sus estudios. ¿Vale? ¿Qué significa esta hipótesis? Que necesito y que puedo obtener los datos de cuántos estudiantes han abandonado sus estudios, que necesito y puedo obtener los datos de cuántos estudiantes han sufrido acoso, ¿vale? Y por tanto puedo cruzar ambos datos y ver si efectivamente se cumple mi hipótesis, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, pues una vez que cruzo los datos y veo que se cumplen o no se cumplen, a partir de ahí, bueno, pues podríamos ver si se cumplen siempre, en todos los casos, para un público sí, para otro no, etc. Metodología. Esta es una de las partes más importantes del trabajo, ¿vale? Porque es en la que demostramos que lo hemos hecho de una forma verdaderamente científica y que no es un mero trabajo en el que nos hemos leído 2 o 3 fuentes y ya está, ¿vale? ¿Cómo se hace la metodología? En la metodología definimos cómo vamos a realizar la investigación de tal manera que me permita cumplir con mis objetivos y me permita contrastar las hipótesis, ¿vale? ¿Qué vamos a contar en la metodología? En primer lugar, las fuentes secundarias, ¿vale? Es decir, a qué datos hemos acudido que ya estaban escritos, ¿vale? Para trabajar. No es hacer una enumeración, porque eso es la bibliografía, sino de destacar las más relevantes, ¿no? Por ejemplo, pues un autor que ha sido muy importante porque es el que más ha escrito sobre este tema, o un libro en el que, bueno, pues, que ha sido el que nos ha puesto sobre la pista porque ha hecho un estudio parecido al nuestro, pero pues lo ha hecho para otro país y nosotros queremos hacer el mismo estudio, pero para España. O, por ejemplo, pues si hemos hecho un estudio en el que hemos acudido pues a un problema que sea pues, un poco conflictivo, ¿no? Pues demostrar que hemos acudido a todas las partes, ¿no? A todos los implicados en el problema, ¿vale? Eso sería lo importante en las fuentes secundarias. Y por otro lado, las fuentes primarias, ¿vale? Que aquí es donde tengo que vender el trabajo de campo que he realizado, ¿de acuerdo? No hay que hacerlo entero aquí, en la metodología. En la metodología vamos a dar unas pinceladas, ¿vale? Donde explicamos brevemente, pues en 2 o 3 párrafos, cómo va a ser ese trabajo de campo, ¿vale? Que luego, y además lo incluimos aquí, ya lo decimos, que en el propio capítulo del trabajo de campo se desarrolla esa metodología. Pero aquí ya la vamos apuntando, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues básicamente sería contestar a las famosas W, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, explicamos que vamos a hacer 5 entrevistas en profundidad en cada franja de edad a la que se refiere nuestro problema de estudio, con tal método, que a partir de aquí vamos a administrar una encuesta, que los datos los vamos a trabajar con tal software, que a partir de ahí vamos a sacar una serie de conclusiones, bueno, pues contar un poquito cómo lo vamos a hacer y analizar bueno, pues apuntar un poco lo que ya he dicho, que después que esa metodología se va a explicar más en el capítulo del trabajo de campo, propiamente dicho. Si se quiere, esto no es obligatorio, pero si se quiere, se podría cerrar este capítulo de introducción con un plan de trabajo, que es un pequeño epígrafe en el que se explique cómo el calendario de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, pues en un primer momento capítulo se va a analizar el sector de la moda, capítulo 1, después va a hacer esto, tal. Cuando tengamos estos datos vamos a proceder, ¿no? Explicar un poco el orden de los capítulos y cómo se ha llegado a ellos, en qué calendarios han trabajado, ¿vale? Esto puede ser útil no solo para contárselo a quien se lo lea, sino hasta para nosotros organizarnos el trabajo y hacerlo lo más organizado posible, lo más rentable posible, ¿no? y obligarnos a cumplirlo, vaya. Por otro lado, también es importante la parte de cómo citamos un trabajo, ¿de acuerdo? Siempre que citamos, bueno, pues es la forma de dar crédito a nuestras ideas, ¿vale? Y es la forma en la que pues, podemos decir o protegernos, ¿no? Frente a lo que se pueda bueno, pues, sacar como conclusiones de las citas que hayamos incluido. Así que vamos a explicarlo en el próximo vídeo.